Ya estamos aquí en una nueva edición de Zapping Vintage. Edición extra por Canal 6 de la Costa, también en todas las diferentes redes sociales, semana a semana con este nuevo formato. Y ya en un nuevo año, ya estamos circundando en este 2026 para continuar compartiendo estos éxitos maravillosos de la tele de antaño y en un formato, la verdad, que nos está encantando. Aquí con el compañero Nico Valeto. ¿Cómo andas, Nico? Pero cómo te va, Gerde, y buenas a todos nuestros queridos televidentes del Zapping Vintage edición extra. Qué placer volver a reencontrarnos con todos ustedes como cada semana en este comienzo del 2026. Y cuanto más avanzan los años, más vamos generando nostalgia. Y nostalgia de la buena, como siempre aclaramos acá. Habíamos claramente dejado pendiente un tema que daba para hablar muchísimo. Y por eso vamos a hacer hoy en día como el final, como una segunda parte, ¿no? La segunda sesión del tema que ya estábamos tocando en la entrega pasada, que era la nostalgia nocturna de la tele, ¿cierto? Sí, seguimos en la noche. Pero bueno, la vez pasada hablamos bastante de los cables, de un poco de historia, de países. Hicimos un muy lindo repaso. Fue como una síntesis, ¿no? Un esquema de distintas cosas. Tratamos de hablar un poco de todo, pero no hicimos hincapié en nuestra tele, ¿no? La tele uruguaya, los canales abiertos, los canales de aire, en fin. Y hubo mucho de esto. Y yo me acuerdo que vos mencionabas el programa pasado, un programa / formato que se estaba haciendo en otros países, que ocupaba toda la madrugada. Y acá no fue de excepción. Yo tenía un amigo que era uno de los locutores, o sea que imagínate si tendré cosas, si sabré cosas de primera mano. Las internas. El telechat. El telechat. Que estuvo en Tele 12. Sí, tiene que ver con este aparatito que podría tener que ver, ¿no? Esto es un... ¡Qué vintage! Viene bien para el nombre del programa. Sí, esto es de museo ya. Qué chiquititos quedan los celulares antes. Yo que tengo dedos chiquitos, con 2 dedos ya tapo todo. Es un Nokia... ¿Qué modelo me dijiste que era? 2630. 2630. Bueno, mucho de esto se usaba justamente para la programación nocturna. Y el telechat era un claro ejemplo del uso que se le podía dar con el celular. Porque el telechat, como ustedes recordarán, era una serie de, podemos decir, diálogos virtuales donde aparecían en la pantalla del canal. Eso era lo gracioso, ¿no? En vez de aparecer en la computadora personas de uno, lo podía ver todo el mundo en el chat. Esto se empezó a replicar en distintos países. Acá, como siempre, llegó un poquito más tarde. Y fue Tele 12, el canal que quiso ocupar toda la franja de la madrugada, porque ocupaba toda la madrugada, desde que terminaba la programación hasta que empezaba con el telechat. Y bueno, hay recuerdos fabulosos de eso, ¿no? Sí, mucha gente que quería de repente conseguir pareja, hacer nuevos amigos, había mucha onda de esa, ¿no? Sí, bueno, el tema de conseguir pareja era, digamos, el tema crucial. A ver, también a veces se ponían planteos, acertijos, pero la gente iba más al uso común de chat, digamos, ¿no? Y también debo decirlo al aire esto, ya prescribió igual, no creo que pase nada, que sí, lo que muchos piensan es verdad. Habían muchos inventados, había muchos mensajes de relleno. Sí, que los hacían los propios locutores, ¿no? El dueño del chat era le decía lo que su jefe les mandaban hacer. Claro, te decía, hay pocos. Hay poco movimiento. Bueno, hay poco movimiento porque había que garpar, y no era barato. Cada chat que uno enviaba a el telechat de TD12 tenía un costo que recordemos que aparecía abajo, que era mucho más del peso que nos cobraban por los SMS por supuesto, habituales en aquel momento. Por supuesto, y además me acuerdo que era, bueno, el monto más IVA. ¿No? El engaña pichanga ese. Y ahí empezaba como esa cinta transportadora a lo Grand Prix, pero de texto que iba avanzando. Cada vez que alguien agregaba un chat, iba subiendo, iba desapareciendo el otro. Y de repente cuando pasaba esto que comentamos, que se truncaba porque no había mucho movimiento, claro, ahí era cuando de repente los mandaban a hacer esa jugarreta. Bueno, en un principio no pasaba, porque yo me acuerdo que en un principio, a veces haciendo zapping, noctámbulo, ¿no? 2 de la mañana y veías la línea de chats, bárbaro. Mucho mensaje bizarro también. Pero pasaba a las 3 de la mañana y eran los mismos mensajes, o sea, no habían agregado nada.
Y habían locutores, varones y mujeres, que también hablaban entre ellos, trataban de amenizar un poco. Claro, el eran chat. como los conductores, digamos. Las Eran voces los en off. conductores. Que también pasaba que habían huecos que no hablaban. Y bueno, eso, este muchacho me contó que a veces o se iban a comer. O Yo no sé tengo qué. recuerdo de En fin. prender la televisión, yo siendo adolescente, a las 4 o 5 de la mañana y el telechat seguía con la musiquita de fondo y ya no había nadie. O sea, algo pasó. Ya no había, se dormían un poquito ahí, comían. Esto lo decimos porque ya prescribió, ¿no? Pasó mucho tiempo Claro. que el telechat dejó de funcionar. Ahora, el telechat no fue el único formato mundial que llegó a Uruguay de programas interactivos en la madrugada. Había otro formato, pero que este sí era con conductores posta, ¿no? Ya no eran las voces, ya aparecían con juegos también interactivos, ¿no? También podría funcionar acá el Nokia, Nuestro viejo y querido celular. que era, por ejemplo, acá en Canal 10, Desvelados. Desvelados, que venía después de La Culpa es Nuestra. Al cierre de la programación. Programa del cual hablamos en la entrega pasada. Cierto, a ver, no ocupaba toda la madrugada como ocupaba el telechat. Un ratito. Era una hora y media por ahí, cuando terminaba la programación. Bueno, los conductores fueron elegidos a través de un gran casting. Noelia Echeverry, de Flores, que hoy en día es de las conductoras más importantes del canal, mirá dónde llegó. Y Pablo Robles, que venía más que nada del mundo del teatro. Pero eran dos caras jóvenes, frescas, nuevas, que es lo que el canal quería. Y es lo que en todo el mundo se hacía, ¿no? Ese tipo de programas lo conducía gente joven que no venía con gran experiencia en televisión. Era También como un acorde- semillero. También acorde al público al que apuntaban, porque generalmente eran adolescentes o adultos jóvenes los que consumían la tele nocturna. Sí, lo gracioso es que Desvelados en algún momento también tuvo chat, que parecía por debajo, un poco para robar de ese público al telechat. Y en realidad era también juegos interactivos, la diferencia de telechat era que te podías ganar premios. Exactamente. Capaz que en el telechat te ganabas una Sí, pareja, una buena noche, pero en Desvelados, bueno, eran Habían premios. acertijos, Sí. preguntas y respuestas, Pero, trivias. estaban buenos los juegos, Estaba inclusive a nivel visual estaban buenos. Era bastante moderno, por lo que yo recuerdo, para el año en el que se hizo. ¿No? De cómo estaban distribuidos en la pantalla. Bueno, hoy en día creo que en algunos países, creo que en Chile todavía, en el canal Mega todavía hacen una suerte de Desvelados a la madrugada. En canales brasileños también he llegado Sí, en la red de TV no sé si sigue, pero hasta hace poco había. Porque bueno, repetimos, no es nada que haya descubierto este país, fueron Sí, formatos en mundiales. América también llegué a ver ese tipo de programas en la trasnoche. Sí, a ver, formatos mundiales que si acá llegaron un poquito más tarde, como siempre, Es que pero llegaron. Desvelados no duró demasiado tiempo. O No, sea, pero fueron 2 años. me fueron un par parece. de años nomás, pero Sí. en los canales internacionales, quizás porque tuvo más éxito o tuvo una mejor cabida, Sí. continuaron con este tipo de Y propuestas. económicamente rendían más también. Acá también los auspiciantes, no había muchos auspiciantes ni en el telechat, ni en Desvelados. Porque bueno, también esta cosa del uruguayo tan tradicionalista es decir, no, yo no voy a poner un producto a la madrugada, ¿quién me lo va a ver? Y ojo, porque había mucho público, tanto en el telechat como en Desvelados. Si bien a veces en Desvelados pasaba que uno veía que pinchaban porque no había muchas llamadas, o en el telechat también hay que entender que una ciudad, Montevideo, de 1,5 millones de habitantes, casi 2, Claro, comparándolo con otros países. otros que mercados. Son ciudades muchísimo más grandes. Exactamente. Ahí uno ve la diferencia. ¿Sabes qué es increíble? Que siempre que venimos acá, o casi siempre, hay un DVD de alguna serie, ¿no? Podríamos poner un lugar de alquiler de DVDs, Sí, un igual local. no tendría demasiado éxito. No, creo que hoy en ahora día creo no. que, dicho sea de paso, no tiene mucho que ver con el tema, pero leí hace muy poquito A ver. que parece que va a volver Blockbuster en formato de streaming. La dejo por ahí picando. Mirá, bueno, interesante, podríamos tocarlo más adelante, ¿no? Bueno, esta es una serie que a vos en lo particular te gusta Sí, muchísimo. para mí es una de las mejores sitcoms de la televisión. Two and a Half Men. 2 hombres y medio. ¿Y por qué estamos hablando de esta serie y este tipo de series? Porque también un contenido que se usó mucho en los canales uruguayos era el de emitir series de comedia en la noche. Por ejemplo, llegamos a hablar en el Zapping Vintage de radio y también en el Zapping Vintage de televisión, en el formato anterior, del tándem de la risa, que era algo que se le ocurrió a Canal 10 de emitir 2 series pegaditas, ¿no? Recordemos que un tándem es como si fueran 2 bicicletas Es una pegadas. bicicleta. Con 2 series de comedia al cerrar la programación, o sea, a la medianoche o pasada la medianoche, juntaban las 2 series de comedia
Y con eso la gente se iba a reír. Con ese combo. Una muy buena idea. Bueno, Dos Hombres y Medio formó parte del grupo de series de comedia de Canal 10. Y era la verdad que una serie que me parece que podría emitirse perfectamente a la medianoche o trasnoche. Por el tipo de humor, el tipo de contenido, etcétera. Después la corrieron para el mediodía y estuvo menos de un mes al aire, ¿no? Y capaz que no era de horario, No ¿no? funcionó demasiado. La suplantaron por Sabrina la Bruja Adolescente. Sí, nada que Tenía ver. demasiado que ver. Nada que ver. Hay que decir que también en esto Uruguay descubrió nada. O sea, hasta el día de hoy uno puede ver, por ejemplo, en Brasil o en algunos otros países, que la madrugada la llenan de series estadounidenses. También, y sobre todo comedia. No tanto drama, sobre todo comedia. ¿No? Esto de la gente que se acuesta tarde o desvelado, ver algo con humor, con comedia, o para irse a dormir mejor, o para agarrar el sueño mejor, Bueno, etcétera. había una promo de Canal 10 en las que mencionaban a Dos Hombres y Medio y la teoría del Big Bang, que Humberto de Vargas decía, en verano te dormís un poco más tarde, como Claro. para promocionar esta dupla de series que se iban a transmitir en la trasnoche. La estrategia era muy buena, acá duró muchísimo, en otros países sigue durando todavía. Esto de las series de comedia, que a veces en los horarios centrales no calzaban del todo bien, ¿no? Sobre todo cuando ese tipo de contenido, la televisión de aire, se le empezó a dejar netamente a la TV cable. Pero Obviamente que en Warner sí llegamos a ver Dos Hombres y Medio y la teoría del Big Bang. claro, en horario cable central. sí, en cable sí. El tema que la tele de aire, que antes sí, o sea, antes de la irrupción de cable a mitad de los 90, bueno, en horario central había Como muchas La de estas Niñera, que series. se transmitió en prime time. Por ejemplo. Pero cuando el cable arrancó fuerte, bueno, ahí ya lo dejaron de lado, aunque en muchos casos mantuvieron, bueno, creo que Canal 4 también lo hizo, inclusive con series animadas para adultos, de mantener una programación fuerte en este tipo de contenido, pero en la madrugada. Vamos a seguir hablando de todo eso, pero vienen nuestros auspiciantes, que Vienen, tanto ya queremos y valoramos. Y nos están esperando. Tanda y ya volvemos. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Seguimos ahora en esta programación nocturna de Zapping Vintage edición esta nostalgia nocturna. Y nos queda algo más en la mesa, ¿no? A ustedes que les gusta tanto todo lo visual. Este vaso precioso, ¿no? Precioso vaso. Yo que soy amante del carnaval. Carnaval 2025, esto me lo dio en el Teatro de Verano, en la ronda de ganadores. ¿Y por qué estoy hablando de carnaval? Porque también hay eventos que son nocturnos y que muchos canales se han encargado de transmitirlos. Uno de ellos, justamente, es el concurso de carnaval, que cada etapa termina tardísimo, 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Muy de la noche. Es muy nocturno el carnaval, sobre todo que es en verano además, ¿no? Bueno, BTV, justamente que ahora estamos con un temita de por dónde va a ir el carnaval, porque esto que BTV medio que cerró, medio que no, en fin, por lo menos hasta el año pasado, BTV con su pasión de carnaval transmitía todo el concurso
sobre todo las últimas etapas en vivo. Y lo que no, lo grababa y lo pasaba en plena madrugada. Fíjate vos, ocupaba casi toda la madrugada con el carnaval. Pero ¿sabes qué me acuerdo? Que antes del concurso de carnaval había desfile de llamadas y desfile inaugural de carnaval, que eso ya lo venían pasando en los canales de aire. Y que eso arrancaba terminando el noticiero, pero terminaba a la 1, 2 de la mañana. Y los canales lo emitían en vivo también. Entonces todo lo que tiene que ver con el carnaval, que justamente es muy nocturno, también hizo que la televisión se ocupara de esos eventos que estaban en horarios más marginales, pero aún así los pasaban. Pasión de Carnaval tenía muchísimos sponsors, muchísimos auspiciantes, o sea, había mucha gente que los seguía. Seguramente no sean los únicos eventos, pero el carnaval es muy nocturno, tiene mucha fuerza, y bueno, estoy pensando en la noche de los fallos. La noche de los fallos, que es cuando el jurado determina quién gana, quién no, van leyendo cada calificación del jurado. Termina a las 6 de la mañana y están toda la noche hasta las 6 de la mañana en vivo, con algunos medio loquitos como yo que nos quedamos hasta ver la última puntuación de la última murga de la noche, para ver quién gana y quién no. Pero bueno, es un evento que está toda la madrugada. Y también, hablando de carnaval, también nos pasaba con Brasil. Brasil, el carnaval de Río, el carnaval de San Pablo, es toda la madrugada el desfile. Yo me acuerdo cuando acá Canal 12 lo emitía Julio Alonso, que lo emitía en vivo desde Brasil, y algún otro comentarista, en su momento Daniel Luca, después Victoria Rodríguez, pero también Canal 12 ocupaba toda la madrugada en emitir los desfiles de carnaval de Brasil, ni siquiera los de acá, ¿no? De Brasil. Y ni que hablar en Brasil, la Globo los pasa toda la noche, y después hay otros carnavales como el de Bahía, por ejemplo, que los pasa la Bandeirantes o algún otro canal. En España también tienen sus eventos que también son nocturnos. O sea, los canales de aire también se surtieron de mucho evento nocturno y de madrugada. Y es algo que llama la atención, tienen su público también. Bueno, y también aprovechando hablar de eventos, vincularlo un poquito con el deporte, los programas deportivos también estaban muy presentes en la televisión abierta, en la trasnoche, como La Redonda, Gol a Gol, Gol a Gol, Super Sport en Monte Carlo. También un poco lo que es el ambiente de eventos deportivos, resultados, actualidad de todo el universo del deporte, forma parte de la madrugada de la tele abierta. Sí, bueno, algún evento deportivo que también por algún tema de diferencia de hora. Se llegó a emitir algo de fútbol en la trasnoche también en alguna época. Bueno, sigo pensando en eventos, los Oscar. Los Oscar, con el tema de la diferencia de horarios, también se corría y terminaba a la 1, 2 de la mañana de entrega de premios Oscar. También, por ejemplo, los Miss Universo. Porque como habitualmente todo eso es en Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen un par de horas mínimo menos que acá, todo se va corriendo un poco más adelante. Entonces, bueno, mirad toda la cantidad de eventos que venimos mencionando que se han emitido en la trasnoche, de distintos tipos de contenidos además. De igual forma hubo cine, ¿te acordás de Viernes 13, por ejemplo? Viernes 13, cine de trasnoche, cine de medianoche, un clásico de los sábados, a ver, los memoriosos de 40 para arriba en Canal 4, cine para adultos. Que hablamos un poco de Isate en la Sí, bueno, Canal 4 era muy light, pero los sábados tenía su cine para adultos, y ya que hablamos de Canal 4, no podemos no dejar de mencionar a Punto Final con Julia Moller. Punto Final, que era como un programa que te hacía una síntesis de la jornada, no tan informativo, sino con invitados, no sé qué, con Julia Moller, que era muy parsimoniosa, ella muy lenta para hablar, muy dedicada, bien para medianoche, porque uno se termine medio durmiendo después, pero fue un clásico de Canal 4 que fue original, porque en realidad hasta ese momento no habían programas uruguayos que cerraran la transmisión, siempre de algún enlatado, y Canal 4 con Punto Final lo logró, era el programa uruguayo que cerraba las transmisiones del canal. Otras cosas que recuerdo de Monte Carlo, por ejemplo, en una época, bueno, estuvo en la tarde, pero después la corrieron para la noche, el programa de Verónica, también que hablaban de desfile, de moda, todo eso. La serie de Medium, que también estaba en la trasnoche, esa que era como un estilo mentalista, pero mujer, que trabajaba para la policía. Bueno, ahí volvimos a las series, aunque no eran tan de comedia en ese caso, ¿no? Bueno, ¿querés comedia? Padre de Familia y American Dad. No, también. es que lo mencionábamos hoy.
las series animadas para adultos también, sobre todo en el caso de 4, llenaron los espacios de la trasnoche, ¿no? ¿Cuánta serie, cuánto programa? La verdad, bastante nutrida. Sé que me estoy acordando también de Canal 11 Punta del Este, que alguno puede ser que lo haya visto, hay gente de Maldonado que nos pueda ver. Canal 11 fue precursor en esto de transmitir 24 horas con un clásico que era el cine continuado. Cuando Canal 11 dejaba de retransmitir Canal 4 en Montevideo, aparecía cine continuado, que eran películas de cine que estaban toda la madrugada, por eso lo de cine continuado. Después aparecieron otros ciclos de cine en ese horario, pero creo que Canal 11 de Punta del Este fue el pionero en esto. Bueno, también la madrugada típica para el cine. Otra cosa que también se le dedicó a la trasnoche fue a lo religioso, a lo místico, bueno, con los programas de lectura de tarot. Bueno, Ana Clara, ¿quién no se acuerda de Ana Clara, no? Con todo respeto, a veces era un poco gracioso el contexto como se daba. A veces le erraban. Bueno, en Bendita TV de Uruguay salía mucho Ana Clara, ¿no? La han cachado. Y yo me acuerdo que aparecía en más de un canal a la vez. Bueno, era impresionante. En BTV estuvo, yo recuerdo. Estuve en BTV y estuve en los canales de aire también, y a la vez. Ojo, no exactamente con el mismo contenido, pero era el mismo programa. Y duraba horas, yo no sé si vos te acordás. Duraba horas el tarot. Bueno, también lo vemos en los países internacionales, lecturas de tarot en la trasnoche. Hasta el día de hoy sigue ocurriendo, acá en Uruguay no. Bueno, casos de religión, por ejemplo, el Show da Fe, que es una religión brasilera, ¿no? Es una secta de Brasil, que acá la dan también, Canal 4 creo que la da, y sobre todo, creo que por todos, la más conocida, de Iglesia Universal. La Iglesia Universal, que ha ido cambiando de canales con el pasar de los años. Ha ido cambiando de canales. Pero siempre tarde a la madrugada. Pero nunca de horario, fíjate vos. En Brasil sí está en distintos horarios. Sí, yo he visto programas de ese estilo de religión, no solo Iglesia Universal, la Iglesia Plenitud también. De Iglesia Maranata. En Red TV, que es ese canal que también pasa muy buen contenido en Brasil. De repente en algunos horarios vespertinos lo ponen el contenido religioso, pero acá en Uruguay como que se ha mantenido en la trasnoche. También en la Bandeirantes y en la Record durante el día te encajan algún programita religioso. Acá y en Latinoamérica, porque hay que decir que la Iglesia Universal está en toda Latinoamérica con programación en la madrugada y sigue estando también. O sea, es otro tipo de contenido, pero que está como muy vinculado a la madrugada. Y no nos queremos olvidar de la música, ¿no? Nosotros que somos, nos gusta tanto y somos grandes cultores de la música. Bueno, también la música en la trasnoche empezó a ocurrir esto en canales internacionales y acá no quisieron hacer recepción, y ahí es donde Canal 10 hizo un convenio con Agadu y empezó a emitir autores en vivo, bueno, que está hasta el día de hoy. Un poquito más atrás en el tiempo, Va por Vos con Noelia Campo también en un programa de la trasnoche. Sí, en la medianoche capaz, ¿no? Pero autores en vivo hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ocupa toda la trasnoche autores en vivo. Es más, termina un recital de uno y arrancan con el de otro, ¿no? Hacen como un continuado. También en otros países también ocurre, por ejemplo en España yo veo que pasa mucho de recitales unplugged, sobre todo a las 3, 4 de la mañana, hora de ellos. Pero che, qué disparate todos los contenidos que hay en la madrugada finalmente. Ya estamos cerrando, se nos pasó volando, la verdad se nos pasó volando. Muy bueno el repaso, tanto el de hoy, más vinculado a la televisión abierta, como el anterior, con la telecable de esta queridísima tele nocturna. Y ojalá que sigan habiendo muchos más contenidos para chicos desvelados como nosotros, seguir viendo muy buenos programas en la madrugada. Nosotros seguimos también en el 6 de la Costa, martes con repetición viernes y sábado, en Instagram, Facebook, YouTube como Zapping Vintage TV nos encuentran. Tendremos un tema nuevo la semana que viene, veremos cuál. Por supuesto que sí, nos encontramos la próxima semana. Interactúen, que siempre está bueno y se los valoramos mucho. Y mientras tanto, buena semana para todos.